fácil. Cuando dice que no fue fácil, ¿por qué, Consuelo? Mira, esto es un medio de hombres. Hoy en día ya no, pero en ese momento sí. Voy Siente a el decir celo. qué me pasó a mí un día. Íbamos a marcar la escena. Estaban iluminando y me dijeron, ya está el set. Dije, listo, vamos a marcar. Vamos todos, señores, vamos a marcar. Y un camarógrafo llegó y me miró y me dijo, ¿a marcar? Se dio la vuelta, me hizo así, ¿no? ¿A marcar usted? ¿Hay alguna fórmula para saber si los proyectos van a ser exitosos o no? No, yo nunca he creído que la televisión tenga una fórmula. Pues cada vez se está metiendo más, ¿no? Cada vez nos está colonizando más. Yo creo que la IA nos va a ayudar mucho en todo el tema de final de las detectives y el Víctor. Nosotros ya sabíamos que íbamos a hacer Germán. Que también lo que pasó con Germán es que en ese momento no le tenían fe en el canal. Nuevos capítulos, nuevas temporadas en El Llamado, el podcast. Vamos a hablar de cine, vamos a de televisión. Y qué mejor escenario que este donde me encuentro hoy. Cinema Local. Son salas de cine para ver cine colombiano que se encuentran en la ciudad de Bogotá, en la 74 con 20. Cine colombiano, documental, pueden venir a ver todos esos productos colombianos que de pronto no encuentran en ninguna plataforma. Aquí lo pueden venir a ver. Nos han prestado este escenario para hacer este capítulo, pues para hablar de lo que ya nos gusta, el cine y la televisión. Vamos a ver cómo nos va hoy con este nuevo invitado, nueva temporada. Bienvenidos al Llamado, nuevos capítulos. Estoy en Bogotá, esta vez con grandes amigos del cine y la televisión en Bogotá. El invitado de hoy, o la invitada de hoy, es una persona de muchos conocimientos, de mucha experiencia, además que con la que voy a poder hablar de muchos roles dentro de este negocio. Ella es Consuelo González. Consuelo, ¿cómo estás? Bien, Romel, gracias. ¿Cómo va todo? Todo muy bien. De verdad emocionado. Eres mi primera invitada en esta nueva temporada. Qué maravilla, gracias. Consuelito, yo te conozco. Hace muchos años vengo trabajando con Consuelo. Nos conocemos como desde el 2004, 2003. Creo que nos estamos viendo las caras en RCN. Pero la gente no sabe quién es Consuelo. Yo quiero que me des un poco de tu contexto. ¿Quién es Consuelo? Para que la gente sepa, de tu boca sepa quién es Consuelo. Bueno, Consuelo es una hija de la televisión. Ok. Realmente yo toda mi carrera la he transitado en el medio de la tele. Entonces, tengo muchos años de experiencia, no les voy a decir cuántos porque Para que no saquen para que cuentas. no saquen cuentas, pero no, sí, tengo muchos años de experiencia. Eh, he realizado, he sido directora, Productora. productora, he hecho entretenimiento, he hecho dramatizados, dirigiendo y produciendo, unitarios. Entonces, digamos que todo el tiempo que he trabajado en televisión, pues ha sido pues el proceso, la pirámide en la que me he realizado yo como profesional. Con Consuelo vamos a hablar muchas cosas, ¿no? Su rol como directora, su rol como productora, pero yo sé que hay unos inicios como script. ¿Tú llegas a este negocio como Claro, script no, o antes tenías otro cargo, Consuelo? mira, es que mi caso es muy particular porque yo soy comunicadora social de la Comunicadora Universidad social. Javeriana. Ok. Cuando yo me iba a graduar, me dijeron pues que si quería hacer las prácticas en un medio de comunicación, yo hice mi énfasis de universidad en periodismo. Ok. O sea, Periodismo. O yo sea, soy sí. inicialmente comunicadora social, periodista. Ok. Resulta que yo dije, bueno, yo quería hacer mis prácticas en alguna revista o un medio de comunicación muy reconocido, pues para aprender lo que tenía que aprender. Pero en ese momento en que me tocó a mí, no había cupos para hacer las prácticas y me dieron una opción, me dijeron, hay una práctica, pero es para televisión, para hacer televisión, pero dramatizados y esto. Y yo tenía deseos de graduarme pronto. Entonces dije, no importa, hagámoslo. ¿Pero no te llamaba la atención o te parecía No, como que no, no tan no, no, chévere? no, ¿Te no me gustaba más el llama. periodismo? Pues sí, yo estaba más conectada con el tema del periodismo, pero entonces, bueno, me tocó
hacer las prácticas. O sea, yo lo decidí porque no me tocó, a mí me dieron la opción. Entonces yo dije, bueno, listo, hagámoslo. Y llego yo a una programadora, a una productora que tenía, que estaba en ese momento que se llamaba Coestrellas. Coestrellas, claro. ¿Mm? Y llego yo ahí y entonces tengo la oportunidad de conocer. Coestrellas tenía varios programas. Coestrellas tenía eh, cosas que hacía de dramatizado, que hacía Bernardo Romero, Ok. tenía programas unitarios. Unitarios. ¿M? Y Que a mí me tocó, dramatizados no, o programas. también programas como de contenidos culturales, Ok. más o menos. Y, y me toca a mí, y conozco yo a, me toca trabajar en Coestrellas con Bernardo Romero. Ok. Eminencia, el señor Bernardo, El imagínate. señor Bernardo Romero, una eminencia, un personaje en, que hizo mucho por la televisión colombiana y lo conozco y yo estaba ahí y yo dije, bueno, pues em, aprendamos otra cosa. Y me involucré en eso y, y me encantó, ¿Y el me periodismo qué enamoró. pasó? Y el periodismo se quedó ahí como al ladito, como, ¿no? De ladito. Pero yo empecé con Bernardo Romero a hacer cosas y fui asistente de dirección, fui script. O sea, mi carrera realmente, o sea, yo no llegué a hacer script de una, sino que empecé a aprender de varias Ah, cosas. ok, ok. Te rotaban por Me diferentes roles rotaban, me porque tenías que rotaban aprender. Ok, y no era tanto que me rotaran, sino que a mí me tocaba hacer todo. Por claro. ejemplo, en ese momento era la asistente de dirección, pero también era la script y también editaba. Entonces todo eso fue lo que generó que mi carrera se empezara a formar, ¿no? Yo me empezara a formar en todo esto de la televisión y empecé a entender muchas cosas y siempre he sentido la sensación de que a mí eso se me facilitó. O sea, tal vez era el tema de que hubo una sinergia entre el medio y yo, y entonces lo entendí muy bien y empecé a trabajar y después empecé a formarme también, a seguirme formando, ¿no? Pero ¿en qué momento tú dices, no, me gusta más por este lado, como la dirección, como cuando estuviste Es que rotando? sabes que, bueno, cuando estuve rotando, lo que pasa es que siempre me parecía interesante el tema de cómo el director era la cabeza que ponía que todas estas historias que venían escritas, como les daba vida, ¿no? Claro, claro. Y eso a mí me empezó a gustar. Pero siento que cada cargo que yo desempeñé me dejó muchas cosas importantes y positivas al respecto. Claro. Entonces, ya cuando empiezo a crecer en el medio y empiezo a formarme también por otro lado, entonces empiezo a entender muchas cosas y es cuando digo yo, bueno, ya es por este lado, o sea, yo no me voy a devolver. Ya al periodismo no, entonces Sí, ahora... Y sí, pero mira que es bien simpático porque ya pasaron muchos años trabajando y todo, yo ya había dirigido, ya había producido, y llegó un momento en que en el canal me dicen, ¿por qué no haces un programa de entretenimiento en la mañana? Y yo, bueno, y ahí sentí que volví a retomar el periodismo, igual que había una periodista en el canal que hacía un programa y ella estaba haciendo en ese momento como un seriado sobre jóvenes y me dijeron a mí que si le ayudaba porque ella tenía demasiada información, estaba muy sola en su proyecto y yo entré como a hacer, a asumir la producción de todo esto y fue bien interesante. ¿cómo te sentiste ahí ya trabajando en la parte Muy de bien periodismo? porque mm, era la parte de la producción como televisión, ya como producto de televisivo, porque ella era la directora de contenido y era la que manejaba el tema de las entrevistas y todo. Pero yo me involucré mucho ahí
y también siento que ahí pude acercarme de nuevo al periodismo. Chévere, chévere. Sí, sí, sí. Consuelo, yo quiero saltarme, voy a llegar y vamos a hacerlo todo el tiempo durante este capítulo. Quiero saltarme hasta el momento donde yo sé que a muchos directores le han dado la oportunidad de dirigir de diferentes maneras. Por aquí han pasado varios directores, no, a mí me pasó así, a mí, mi oportunidad fue así, Ajá. tocó, ese día se enfermó el director y me tocó a mí, no sé. ¿Cómo fue la primera vez que tú tomaste la batuta y te tocó dirigir una escena a ti? Bueno, estábamos haciendo Francisco el matemático. Tony estaba a la cabeza de ese proyecto, Tony Navia, y Yuldor. Pero ese proyecto fue muy particular porque íbamos a hacer solo 10 capítulos y terminamos haciendo 1000 y pico. Entonces, cuando Tony se va, porque Tony se va a hacer otro proyecto, queda Yuldor dirigiendo, yo era su asistente. Y, y empezamos a trabajar y todo, y en algún momento se siente ya la necesidad. Además que fue un proyecto que también como que comenzó con el tema de que vamos a tener que tener doble unidad, que eso no se utilizaba antes, ¿no? Vamos a tener que tener doble unidad porque hay mucho material por hacer y se podía hacer si hubiera una doble unidad. Entonces empezó como ese proceso y algún día Yuldor, que realmente Yuldor fue mi mentor en esto. Yo eso se lo agradeceré siempre. Él fue mi mentor como directora, porque él fue el que empezó y ya cuando se vio esa necesidad y en algún momento también él estaba, porque él se volvió un gran productor también, ¿sí? Él era el productor general de Francisco, porque Francisco se volvió una cosa muy grande, o sea, Francisco era Muchas un historias, muchas proyecto personas. con una cantidad de historias, de personajes, entonces, había necesidad de que alguien también se hiciera cargo de la parte de la producción ejecutiva de eso. Entonces, Yuldor se vuelve, que se convierte, pasa de directora a convertirse en el productor ejecutivo de esto, y entonces ya se ve la necesidad de otros directores, y es cuando él, como mi mentor, me pone a dirigir. ¿Y qué te dice, Consuelo? No, Tienes que dirigir esta unidad. es que esto fue muy particular porque eh, en algún momento él estaba en algún proceso de estos de producción ejecutiva y no llegó y entonces yo lo llamé y le dije, ¿qué pasa? Y me dijo, no, dale, dale. Y yo, ok, ok. Pero ya te olías que iba a poder pasar eso, ya tú Sí, no, sentías que se van a abrir. y yo estaba siempre con Ok, ese era mi objetivo. claro, claro, claro. Entonces, sí, se dio. No fue fácil, no fue fácil. Cuando dice que no fue fácil, ¿por qué, Cons? Mira, esto es un medio de hombres. Hoy en día ya no, pero en ese momento sí. Es que sí, Era sí, en esa época, en esa época, yo recuerdo Tony Navia. O sea, uno decía Tony, Tony Navia de sí. las únicas No, y directoras. Y sí yo había decía, directoras mujeres, pero ok, pocas, ¿sí? Mm, pero la gran mayoría de gente que lo rodea a uno eran hombres. Y no es fácil entrar en un medio que siempre los hombres han estado posicionados, pero además como cabeza, ok, ¿ves? Como cabeza. O sea, yo tuve problemas con la parte técnica, ok, no con todos, pero había gente que se tocó, claro. porque había gente que llevaba mucho tiempo haciendo cosas y seguramente pensaban, pero ¿por qué no me pusieron a mí? Y si pusieron a esta muchachita. Yo, Claro. digo yo, ¿no? En mi cabeza, porque yo decía, porque me empezaron a hacer la vida imposible, literalmente. Ok. ¿Qué cosas puede Literalmente. pasar en un set cuando alguien no quiere, Te voy a siente el decir qué celo? me pasó a mí un día. Íbamos a marcar la escena, estaban iluminando y me dijeron, ya está el set. Dije, listo, vamos a marcar. Vamos todos, señores, vamos a marcar. Y un personaje, un camarógrafo, llegó y me miró y me dijo, ¿a marcar? Se dio la vuelta, me hizo así, ¿no? ¿A marcar? ¿Usted? Se dio la vuelta y se salió.
Yo dije, ok. O sea, yo respiraba profundo, contaba hasta 10. Yo en ese momento no tuve ningún, o sea, yo no, yo marqué, entré y marqué con los que entraron y ya. Y dije, yo dije, si yo no pongo aquí Un pare. un pare hoy, esto se va a repetir todos los días. Y no entré en conflicto con el personaje ni nada, sino me fui directamente pues, al departamento que ponía el personal y expuse la situación. Ok, al jefe técnico, al Sí, sí, ingeniero. sí, al ingeniero en ese momento. Y en ese caso, entonces me lo cambiaron. ¿M? Pero obviamente era muy desagradable. O sea, pasaban cositas, pasaban No me cositas imagino. desagradables, sí. Pero bueno, yo creo que hemos logrado las mujeres directoras, quienes están posicionadas y quienes han podido llegar, pues se logró eh, el espacio, el espacio. Consuelo, yo he visto cosas con hombres directores jóvenes, de directores que tienen unas trayectorias que son, como dicen por ahí, vacas sagradas en este negocio. Ajá. Y también le han hecho la vida imposible. Y son hombres, y uno dice, estos actores llegan y no se dejan marcar, y Ah, entonces también pasa, pasa, ¿cierto? pasa, sí. A mí digamos que en ese momento no me pasó porque como yo ya hacía parte de ese Del proyecto equipo. y del proyecto en sí, y el proyecto estaba ya tan consolidado y llevábamos tanto tiempo trabajando que digamos en ese proyecto específico los actores se portaron muy bien. O sea, yo nunca tuve problema con ellos. En otros sí, yo he tenido problema, o sea, alguna, pero es muy gracioso porque es que la misma vida te va poniendo el obstáculo y la misma vida te lo va quitando y te va haciendo entender hasta dónde realmente es un obstáculo y hasta dónde ese mismo obstáculo ya después se quita solito y la gente se retracta y dice, wow, lo siento. Consuelo, Así, hasta decir lo siento. eso yo creo que es pan de cada día. Uno siempre encuentra alguna persona como que es la piedra en el zapato de la producción y yo creo que hoy siento, y de pronto me estoy equivocando, pero yo siento que cada vez la gente entiende que tiene que trabajar con gente que le den armonía a la producción, porque este negocio siempre es pesado, los horarios, son muchas Sí, escenas, es un trabajo muy duro y siempre los productores dicen, no, hay que, el fotógrafo que tenga su equipo de confianza, que dirección tenga su equipo de confianza, arte, o sea, que sea claro. armonioso porque no sea conflictivo todo. Y creo que ya son más conscientes de eso, ¿no? Antes así fuese una estrella, tenían que traerlo y así le hiciera la vida imposible a los demás. Pero sabes que yo creo que eso depende también de los productores. Eso depende mucho de los productores. Hoy en día, el productor ejecutivo, antes no existía, ¿no? Antes había un productor general y estaba el director, y ese era el equipo fuerte. Hoy en día existe el productor ejecutivo, el productor de en línea, ¿no? Existe el director, o sea, hoy en día Un equipo más es, grande. es un equipo mucho más grande. Pero el productor ejecutivo, que es el que escoge su gente, el que dice con quién voy a trabajar, yo creo que depende mucho de él. Eh, sí, la lógica me dice a mí, que he sido productora ejecutiva y que he sido directora, la lógica me dice a mí, yo trabajo con gente que me que reme hacia el mismo lado que hay que remar, que es Sí, que hacia el hagan lado de la fuerza para el mismo lado, producción, claro. porque finalmente trabajamos es para una producción. Entonces, si el productor, pero hay productores que no, hay productores que hacen otras cosas, muy respetable, no voy a entrar a discutir el tema, pero sí pero pues uno ve como de todo. Consuelito, a ti te han pasado dos cosas, soy testigo, dos proyectos. Ahorita mencionabas a Francisco el matemático, que donde tú has participado y son dos proyectos que arrancaron como pilotos, dos proyectos Sí, como que vamos a ver qué pasa con esto y le damos este pequeño presupuesto a ver qué pasa y han terminado siendo proyectos exitosos. ¿De qué dependió eso en ese momento? ¿De qué dependía o qué pasó para que esos proyectos se volvieran exitosos?
Mira, yo creo que el mismo proyecto se vende solo. Hay una cosa con, por ejemplo, con Francisco el Matemático, y es que Francisco el Matemático marcó generación, ¿sí? Marcó generación y eran los conflictos de los jovencitos. Y eso va a existir. Existió hace 20 años y existirá hoy y existirá en 20 años más a futuro. Entonces, eso es muy importante porque son proyectos donde te permiten que la gente se identifique. ¿Qué pasaba hace 20 años cuando se hizo Francisco? Que, que la televisión era, digamos que la gente veía más televisión nacional en canales de televisión nacional porque no había tanta opción como existe hoy. Las plataformas y Las todo eso, claro. plataformas, todo esto. Entonces, hoy existe todo esto y tú tienes 1000 opciones. ¿Cuál es mi punto de vista? Yo creo que entre más opciones tú tengas, a veces no sabes ni qué escoger. O sea, hay tanto que tú dices, pero ¿de dónde? Que ni conoces mucho. ¿M? En Sí. ese momento lo que pasaba era que en la televisión te ponían un producto, como lo fue Francisco el Matemático, y eso, pues, eso arrasó. ¿En qué medida? En la medida que era para papás, para hijos, para hermanos, Profesores, para conflictos de colegio, lo sí. que pasa, el primer novio, la primera relación, es mi primer beso, Adolescentes, los claro. adolescentes. Todo era para toda la familia, para toda la sociedad. ¿Y qué pasó? O ¿M? sea, porque yo tengo entendido que los llamaron a decir, vamos a hacer un piloto o ya tenían Es unos que no, capítulos. la Secretaría de Educación llega a pedir que le hagan 10 capítulos. Y dicen que quieren mostrar como estos temas de los muchachos y ponen unos libretistas y ellos hacen sus libretos y se hace esto. Pero esto cogió una fuerza increíble. Hicieron los 10 capítulos y estaban al aire. Claro, se Salió al estaba aire y ustedes estaban grabando. sí, 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 sí. Y eso coge una fuerza que sigamos. O sea, el canal decide seguir y ya no para la Secretaría de Educación, sino como, como, como una producción del canal. Y ahí eso se Terminan dispara. haciendo mil y pico de 1000 y pico de capítulos. ¿Cuántos Duramos años? 5 años haciendo Francisco y trabajamos de lunes a domingo. ¿Cómo es eso, Eso es Consuelo? una locura. O sea, yo salí de ahí a un hospital, enferma, porque no descansábamos, no descansábamos. Eso era de lunes a domingo, em, porque entre semana grabábamos en el barrio donde se daban las historias y los sábados, los domingos y los festivos en el colegio. Inicialmente intentamos arrancar en el colegio y grabar con los muchachos del colegio. Esto fue absolutamente imposible porque los muchachos, nosotros grabamos en un colegio que se llama el INEM de Kennedy, los muchachos de ese entonces decían, no nos vemos identificados. Y el día que estábamos grabando en el colegio, que estaban los muchachos, se pusieron los sacos en la cabeza, esto se volvió toda una cosa social. Claro. Y ellos se enojaron, pero era muy gracioso porque lo que ellos nos estaban mostrando con su actitud hacia el programa era exactamente lo que el programa estaba mostrando, Claro, claro. La ¿no? rebeldía de esos Era esa jóvenes. rebeldía, todo es. Entonces, no nos estábamos equivocando, íbamos por donde era. Lo que sí teníamos que respetar definitivamente era sus espacios de estudio y por eso nos tocó irnos para los fines de semana. Consuelito, otro programa igual que arrancó igual es El Man Germán. El man es Germán. Otro proyecto también que arranca como piloto, como... El man es Germán arranca a raíz de una novela que se hizo en el canal que fue Las Detectivas y el Víctor. Ahí existía el personaje de Germán. ¿M? Pero él tenía ahí digamos, su objetivo en esa novela era muy particular. Sí, era el esposo de Hasblady y tenían un hijo y bueno, pero eh, el man es Germán haciendo esa novela que la dirigió Pepe Sánchez. Yo la produje. Dice Pepe un día,
le dice a los libretistas, oiga, este personaje, o sea, Germán, valdría la pena hacerle su propia historia. Y eso se le queda a ellos en la cabeza y efectivamente empiezan como a trabajar el tema y terminando la novela, ya estábamos con algunos libretos y ya se quería hacer Germán. Le vieron todos los ingredientes para hacer un Todos, personaje todos, exitoso. todos, todos, todos. Y pues Pepe era especialista en oler esas historias, Buenísimo. ¿sí? Y, y ahí arranca Germán. O sea, acaban las detectives del Víctor y enseguida arranca Y al final de las detectives y el Víctor, nosotros ya sabíamos que íbamos a hacer Germán. Germán. Sí, ya sabíamos porque yo me acuerdo que estábamos grabando las últimas escenas de las detectivas y a Santiago Alarcón le tocaba hacer una cosa específica porque le tocaba dejar abierta la puerta, terminando su personaje para Germán. Y ese día se olvidó y yo corrí a llamarle y le dije, por favor, devuélvete, que tú no grabaste esto. Y Santiago fue a grabar y de ahí arranca, Que es la continuidad de su que nuevo es personaje, la nueva serie. exactamente. Consuelo, Que, lo, ta- que, na- que también lo que pasó con Germán es que en ese momento no le tenían fe en el canal. ¿por qué no le tenían fe? No sé, no sé. Es que hay cosas, son cosas que suceden y entonces como que, ¿no? Y claro, a Germán le pasó lo mismo. Germán entra a su primera emisión y en ese tiempo que los puntos en el rating eran mucho mayores que lo que es hoy. Primer día de emisión, 20 y pico de puntos, que en ese momento eso era un montón. Un montón. Se podían medir esas cantidades. Hoy Claro. no hay esas medidas. Claro. Entonces, no, eso hágale. Con Germán también pasó. Pues Germán, se hicieron 3 temporadas iniciando. Duramos año y pico haciendo a Germán. Y 10 años después se retoma Germán. ¿Mm? En el 2018. O sea, hacen primero una En temporada. el 2000, espérate, sí, como en el 2018, 18. más o menos. Consuelo, ¿será que yo creo tener la respuesta a lo que te voy a preguntar? Pero, ¿hay alguna fórmula para saber si los proyectos van a ser exitosos o no? No, Tú como yo no productora, creo, respóndeme eso. yo nunca he creído que la televisión tenga una fórmula mágica y que uno diga, vamos a aplicar esta fórmula y esto va a ser un hit. No, yo no siento que en Colombia haya una fórmula. Dicen que los gringos tienen la fórmula de las comedias, que ellos hacen producciones que tienen una fórmula y les va bien. Pero yo también he visto cosas que no les va tan bien. Entonces yo creo que el público se va conectando de acuerdo a la época, al momento que están viviendo, a, a muchos factores. Hoy en día es más complejo que el público se conecte con los productos, porque es que volvemos a lo de antes. Hoy existe tanta posibilidad que uno dice, bueno, pues si conecté ahí, bien. Bueno, si a ti te dan un proyecto con solo un guión hoy y te dice, mira, necesitamos que esto sea exitoso, tú lo lees y tú dices, pues me parece simpático, pero ¿qué cosas puedes hacerle tú, checklists? Como decir, bueno, aparte de eso necesito un buen fotógrafo, aparte necesito un buen casting. O sea, tú como productora, ¿qué cosas tú le puedes hacer checklist como para que tú puedas ir abonando a que eso de verdad sea un proyecto exitoso? Una muy buena historia, un muy buen elenco y un elenco que vaya acorde con la historia. Porque definitivamente no todos los elencos son para todas las historias, ni todos los actores son para todas las historias. Eso sí lo tengo clarísimo. Y uno no, y uno tiene que no ser, yo digo que a veces la gente se vuelve terca. Y no, y es que yo quiero esto, y yo quiero esto, y no. Uno tiene que trabajar siempre en función de la historia, no de mi terquedad, no de lo que yo crea, ¿sí? Porque yo siento que hay proyectos que han podido ser mucho mejores
si no ha habido tanta terquedad de por medio en muchos campos, en muchos espacios, porque pues hoy en día uno dice, depende de donde uno trabaje, entonces también uno trabaja como trabaja la empresa. Si uno trabaja para un canal, por ejemplo, pero todos los canales trabajan distinto, ¿no? Todos. Y depende quién esté A la cabeza. a la cabeza en el canal. ¿M? Entonces uno dice, o sea, hasta dónde yo tengo la libertad, o sea, yo tendría la libertad absoluta si soy productora independiente. Claro. Si trabajo para un canal, no tengo la libertad absoluta, porque siempre hay políticas internas, porque siempre hay cosas que se manejan internamente por las cuales yo tengo que trabajar también, porque estoy trabajando para un canal. Cuando a ti te contratan como productora de un canal, para que la gente lo entienda, porque este programa, estos capítulos los ve mucha gente, sobre todo estudiantes, ¿no? Ajá, Y ajá. a veces creen que llegan a un canal y entonces los productores son los jefes todopoderosos de todo y que ellos son los que deciden todo, pero no entienden que esto es una compañía, un canal, sobre ese productor hay otros cargos que Claro, deciden hay temas de cargos, presupuesto, tomas de decisiones creativas. claro. eh, que tienen que responder, pero ¿hasta dónde llega la responsabilidad del éxito del proyecto de ese productor? Al que le dicen, tome, haga este proyecto. No, a uno le dicen y le dicen, tome, haga este proyecto. Pero este proyecto ya viene con una cantidad de cosas de por medio que ya se han decidido internamente como empresa. No las decido yo como productor ejecutivo, las decide la empresa como empresa. Y es, le voy a dar esta cantidad de dinero, que es un presupuesto que te dan y uno dice, ok. De pronto te pueden decir, ya tengo el elenco listo. Entonces tú como productor no puedes decir, hey, pero ¿cómo así? ¿No? Antes los directores, por ejemplo, eran los que escogían sus actores. ¿M? Hoy en día, si tú trabajas en un canal, entonces a veces es el canal el que te dice, espérate porque ya tenemos, si no todos, porque no son todos, por lo menos los principales. Ya sabemos quiénes pueden ir por ahí. Entonces, son cosas con las que uno tiene que, son herramientas que te dan, pero con las que tú vas a trabajar. Así tú no estés muy de acuerdo, porque de pronto tú dices, uy, yo leí esta historia y vi a me imaginé a tal personaje interpretando, a tal actor interpretando este personaje. No, a veces no pasa eso, no siempre, no es el común denominador, pero pasa. Entonces uno tiene que estar preparado para eso. Cosa cuando el proyecto es exitoso, ¿qué pasa? Al productor, me imagino los Ah, no, aplausos. cuando el proyecto es exitoso, pues el productor es exitoso, claro, porque, y es que, y pasa que, mm, digamos que los canales tienen sus productores estrella, digámoslo así, con los que vienen trabajando, y pues ellos hacen las cosas que el canal, a las que el canal les pone todo el empeño y todo, que digamos, a todos los proyectos les tienen que poner la misma atención. Eso es, pero se cree más en unos proyectos que en otros, indiscutiblemente. Y además hay un tema ahí con los horarios, ¿no? Los horarios Prime también hay unos presupuestos que son diferentes, tengo entendido. Si el proyecto está en cierto horario, tiene un presupuesto más y más Sí, atención. no, y además ahora, pues con el tema de las plataformas, entonces de una vez los canales se aseguran de que su proyecto va para alguna plataforma, porque definitivamente esto es un negocio y pues el negocio hay que moverlo y tiene que, entonces hoy en día las producciones van para las plataformas y ahí tiene que haber eh, cuando hay plataforma de por medio, obviamente las, hay muchas circunstancias que hay que manejar con mucha rigurosidad. Y cuando el proyecto no es lo que la gente esperaba o los jefes esperaban, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues mira, es que volvemos al tema. No hay.
una fórmula, pero yo creo que cuando uno trabaja en un proyecto, uno siempre le mete todo lo que está o sea, desde su conocimiento, desde su experticia, su experiencia, todo, uno lo que hace es llevar al proyecto a lo mejor. Em, pero a veces no funciona, porque la historia no era por ahí, a la gente no le gustan ciertas No historias, conectaron. no conectaron. A veces pasa que no gustaron los protagonistas, porque todo eso lo dice la gente lo dice hoy en día sin problema. Y con las redes ¿Mm? escriben Y con las ahí. redes pero para todo hay un público, para todo. ¿Mm? Yo hice una producción muy visualmente tan bonita, pero la historia no conectó, la historia no conectó. ¿Mm? Entonces uno a veces dice, y creo que de esa experiencia me queda a mí algo, una enseñanza muy grande y es eh, cuando tú sientas que hay algo que no está conectando, que no está funcionando bien, no lo dejes pasar, como, bueno, sigamos a ver, no, eso hay que corregirlo inmediatamente, antes de meterse a producir. Parar y decir, o en el casting o en el guión, poder decir, levantar la mano y decir Sí, no, antes de arrancar de una una. producción. Cuando, cuando tú sientas que hay algo que no te funciona, para y esperemos. Y aquí hay que hacer algo. Porque muchas veces, por los afanes, no, 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 Y entregar y tiempo, y vamos, ya, vamos, vamos avanzando. sí. Entonces yo creo que esas cosas hay que... De ahí, mejor dicho, uno aprende en esto todos los días. Gracias a Dios. Antes de continuar, quiero hacerle una gran invitación. Todos esos amigos que ven este capítulo, le vamos a pedir, por favor, mi equipo me está avisando que mucha de la gente que ve estos capítulos no está suscrito al canal. Deja tu comentario, deja un like, participa con nosotros para poderte traer a los mejores invitados, traerte el mejor conocimiento de los profesionales del cine y la televisión en Colombia. Ahora sí, continuemos. Coso, ¿para dónde va este negocio? Ahora con el tema de las plataformas, ahora los verticales, ahora hay series los canales producen series directamente dirigidas a las A las, plataformas con ciertos capítulos, con cierto look, con ciertos temas diferentes a los que se producían para la televisión. ¿Cómo ves este negocio? pues ¿Para yo dónde creo va? que yo no sé para dónde va exactamente, pero lo que sí sé es que todo el tema por ejemplo, los verticales se han vuelto una cosa increíble y los verticales que nos han dejado ver, a lo que en algún momento la televisión le tuvo miedo que fue seguir con el tema de la telenovela, El el melodrama. melodrama real, así fuerte. Resulta que si tú ves todas estas historias que se hacen para verticales son melodramas. Y melodrama al Y extremo. él es melodrama al extremo. O sea, volvemos a la telenovela de los 80. ¿M? Muy mexicana, con Lo esos que pasa personajes. es que hoy día, eh, como el tiempo eh, apremia y la gente ya no se puede sentar, llegar a su casa, sentarse, ver una telenovela, lo que hacen es comprimir una telenovela en esos episodios de Minutos. minuto 30 y resulta que se vuelven 50 episodios, pero de un minuto o de minuto 30 máximo. ¿M? Pero es una telenovela, indiscutiblemente. Y se está haciendo, y si tú ves, hay producción muy buena. ¿M? Eh, también es un hacedor es una cuna de actores porque se está generando un espacio para nuevos talentos. ¿M? Porque claro, los talentos ya Establecidos. que están establecidos y que tienen ya una trayectoria, ellos como que no se le miden a esto del vertical, pero hay una cosa que es muy cierta. En, en las plataformas como Netflix,
como HBO, lo que sea, cualquier plataforma que sea, tienes unas vistas, ¿cierto? En la televisión abierta tienes unas vistas, pero en el formato vertical esto se triplica, se Es una multiplica por locura, 1000. ¿no? Es una cosa loca. Las métricas de las plataformas verticales son muy locas Sí, comparadas a la de televisión tradicional o a la de claro, las mismas plataformas claro. de series. Entonces uno dice, o sea, unas cosas por otras, se manejan otros presupuestos, o sea, no puede pretender un actor que está haciendo una serie para Netflix venir y pedir el mismo, o sea, manejar los mismos valores que en una plataforma vertical, porque se manejan otros valores, se hace de otra manera, pero igual se hace de manera profesional. ¿M? Entonces, eh, yo siento que hay muchas cosas que están evolucionando de acuerdo a lo que estamos viviendo en tecnología, pero yo no veo ni que se acaben las plataformas pronto, ni mucho menos. Eso es, creo y que los verticales van a seguir creciendo, sí. Y bueno, no sé qué otra cosa nos venga, porque estamos, Ahora, este fin de semana estaba scrolleando ahí mi celular y me apareció una serie vertical y entonces comencé a mirarla y quedé como que, no, estos no son actores reales, hechos as- con IA. O sea, ya hay claro, unas plataformas que específicamente están haciendo verticales, historias verticales, pero con IA. con IA. La IA, La inteligencia artificial, sí, ¿cómo lo ves en este negocio, Consu? pues cada vez se está metiendo más, ¿no? Cada vez nos está colonizando más. Y, por ejemplo, uno hace una historia vertical y ya empieza a mirar qué puedo hacer con IA para simplificar, para que los gastos no se vuelvan tan altos. Entonces, a eso cada vez nos coloniza más. ¿A dónde vamos a llegar? No sé, porque sí, lo que pasa es que yo siento de todos modos que la inteligencia artificial aún no ha llegado a conectar tanto con el humano. Ok, No ha llegado a conectar. Le falta alma, Alma. le falta alma. Entonces no es lo mismo ver un actor de inteligencia artificial que uno lo ve como robótico, de alguna manera. Puede No, estar y más perfecto, cuando la gente sabe, no, esto es claro, IA, entonces no siente uno ahí. que puede estar perfecto y todo, y uno dice, no, no es lo mismo. Y pues fíjate ahorita en cine. con, con la última película de Nolan. Pues él vuelve atrás a grabar en ese formato gigante y, ¿no? Entonces es también, porque hay directores y sobre todo los directores de cine que se niegan un poco a, a utilizar la IA. ¿M? Pero yo creo que hay momentos en que definitivamente eh, pues se va a utilizar porque Sí, no, es yo un, creo que es que es una herramienta que te facilita muchas como el cosas. Photoshop, como el After Effects para los efectos especiales, Exacto. como eso que hemos visto, la edición lineal, análoga a la edición lineal digital hoy. O sea, yo creo que es una evolución ahí, ahí es que mirar la manera de cómo adaptarlo. Y que Nolan, ya que mencionas su última película, él está diciendo, mira, somos exitosos haciéndolo como lo sabemos hacer toda la vida, Toda la vida. celuloide y haciéndolo con Mm, efectos prácticos ahí en escena y poniendo los lentes, esto y esta cámara y en este formato y olvidándose un poco de todos esos efectos especiales que se hacen en postproducción, nada de IA y sigue siendo un proyecto exitoso, claro. ¿no? Y ahí están las vistas y todas las cantidades de salas llenas Pero viendo ellos este tienen, proyecto. claro, y es maravilloso todo el tema pero las cantidades de dinero que ellos manejan, ¿no? Pero cuando uno lo aterriza, digamos, a, a Colombia, por decir algo, uno dice, claro, hay cosas que se pueden hacer con IA y que quedan muy bien, y tú no tienes que meterte en una cantidad de cuestiones en la producción a la hora de la producción. Yo creo que la IA nos va a ayudar mucho y ojalá fuera así en todo el tema de efectos y cosas, pero en el tema humano
humano, en ver un actor real, en sentir un actor real, en sentir una emoción real, yo creo que eso no lo podemos guardar todavía mucho tiempo porque no es lo mismo, definitivamente no es lo mismo. Y yo creo que una persona que no tiene la educación visual ni la constancia para decir, lo siente también, porque es que esto es un tema de conexión. O sea, el ser humano es una cosa muy particular, muy, o sea, no somos una máquina. Definitivamente, no somos una máquina. Las emociones humanas son muy distintas, se viven de diferente manera, de acuerdo a quien la viva, o sea, de acuerdo, tú y yo sentimos una emoción de una manera distinta. Tú me puedes leer a mí una emoción de una manera distinta. Entonces, no es, yo siento que por ahí tenemos, pueda que hay gente, ya hay gente que vende su voz, pero yo sí siento que definitivamente esa parte sí no es tan, a mí en lo particular me parece que hay que cultivarla siempre. ¿M? Consuelito, tú has hecho series, has hecho novela. Sé que ya pasaste por los verticales también, y tienes experiencia con los verticales. ¿Qué te falta hacer, Consuelito? Yo no he hecho cine, Ok. nunca he hecho cine. Me gustaría, pero siento que es una responsabilidad grandísima porque el lenguaje cinematográfico es una cosa. Ahora, Es otra cosa. es otra cosa. Ahora, las series que se hacen ahora han tendido mucho hacia allá, ¿no? Sí, Además sobre todo de en la estética, no en la en la, realización. en la realización. Em, Hace poquito escuchaba a un director de cine diciendo que se, ha- se hacen producciones, pero para participar en diferentes, eh, que uno dice, bueno, la voy a mandar a ciertos, se me va la palabra, ¿Festivales? festivales. Se hace cine para festival, pero no se hace el cine de autor. ¿M? Ok. Entonces, eh, no sé, a mí me gustaría, pero ¿Y si te gustaría, qué tipo de historia te gustaría hacer en cine, Consu? Que tú digas, quiero dirigir este tipo de historias. mira, a mí me gusta mucho el cine, pero me gusta mucho el cine que muestra la realidad del ser humano. Ok. ¿M? O sea, a mí me gustan las películas donde uno, donde el ser humano, el alma del ser humano se desnuda, Ok. porque son cosas que siempre que tú las ves te Impacta. pegan, te impactan, te llegan. Eso, me gustaría hacer una historia que tenga eso, porque, digamos, la tecnología y las historias así, sí me gustan, no digo que no, pero pues sí, eso, pero realmente el ser humano, o sea, poder escarbar allá adentro, ¿m? Sí, Consu. Poder escarbar allá adentro, eso me parece fantástico. Consu, ¿tú escribes? ¿En este momento estás escribiendo algo o siempre estás cerca de la escritura o no es de esos No, perfiles? yo no he escrito, tengo una idea de, una historia, pero una idea. Y hablo mucho con amigos libretistas. Entonces ellos me dicen, escríbela. Pero es muy chistoso porque cada que comienzo a escribir, yo escribo como dirigiendo. Ok. Entonces me queda muy difícil, me queda muy difícil. No has podido exorcizar a No ese es director no, del no, guionista. no porque empiezo a escribir y es como si estuviera escribiendo como yo voy a hacer la escena. Ok, ¿Ves? ok. Entonces creo que eh, respeto mucho cada área en este trabajo. No soy de pensar que, como algunos, que yo puedo escribir, dirigir, Produ- producir y además actuar. No. Yo creo que cada quien en su proceso, porque cada proceso es bien complejo claro. y es muy respetable.
¿no? El trabajo que hay que hacer para entregar un libreto, el trabajo del libretista, el trabajo de... es bien complejo. Entonces, yo no lo he hecho, lo que te digo, he intentado, me he sentado, tengo todas mis notas por ahí escritas, cuando no tengo el computador cerca o lo que sea, escribo o a veces me siento en el computador y escribo, pero me da mucha risa porque cuando las leo digo, "Pues, o sea, yo estoy escribiendo, es como yo haría la escena". Consuelito, cuando escribas esa historia y cuando digas, listo, tengo el presupuesto, la voy a dirigir, es mi primera película, te voy a presentar un diseñador de producción, un director de arte amigo, para que te ayude con esa película. Claro Por que sí, favor, podemos firmar eso de una vez, porque, por lo menos va a quedar grabado, dilo. porque ¿sabes qué pasa? Yo sí creo que uno tiene que, lo que decías tú al comienzo, uno tiene que trabajar con los amigos, con la gente que uno siente que le va a dar la misma vida al proyecto, porque a veces la gente va a trabajar porque le toca. Y cuando a uno le toca o porque, ay, me van a pagar tanto y entonces ahí creo que empieza a cojear la cosa. Cuando realmente todos le meten el alma al asunto, claro, uno trabaja también por un salario, pero rico cuando uno también se enamora de ese proyecto. Consuelito, a mí me encantó que pasaras por el llamado, que viniera ese podcast. Teníamos días como que cuadramos, que si lo hacíamos en tu casa, que si nos veíamos en otro lado, queríamos tener esta conversación. Pasaste por el llamado, yo creo que mucha gente hoy te va a conocer y decir, oh, ok, mira, es la directora detrás de estos grandes proyectos, les entregaste un poco de tu experiencia, le contaste de algunas cosas chéveres, yo creo que lo van a valorar, ¿oíste? Este podcast lo ven muchos jóvenes que valoran eso, esa experiencia de la gente que ya lleva una trayectoria en este proyecto. Consuelo, yo sé que no toma mucho café, pero le voy a hacer este detalle del llamado. Ay, muchas gracias. Eh, pero también puedes hacer una infusión. Claro, Mira, no, el termo del indiscutiblemente. llamado. Muchas gracias, qué bonito. ¿Puedo Consuelo, dejarles un mensaje? claro que sí, por favor, ya te lo iba a Hay una preguntar. cosa que es muy importante. En este país existen muchos directores. Hay una asociación de directores. De hecho, yo quiero invitar en especial a las mujeres a que se unan, a que estudien, se preparen para ser directoras. Es un camino que hay que transitar, pero es un camino maravilloso. Y la visión femenina es muy importante en el audiovisual, porque digamos que a veces, inclusive los canales han hecho proyectos donde involucran director hombre y mujer, porque ahora como son varios directores, involucran hombre y mujer. Y definitivamente, pues somos diferentes, tenemos una perspectiva y una sensibilidad Y es distinta. necesario. Y es importantísima, importantísima como mujeres. Entonces yo sí invito a las mujeres para que se preparen y se unan a esta experiencia que es maravillosa porque todos los días vives una historia distinta. Consuelito, gracias por venir al llamado, ¿viste? Nos vemos en Muchas el set. gracias a ti, claro que sí. Bueno, este fue Consuelo González en el llamado. Gracias por ver este capítulo. Nos vemos en la próxima. Chao.